¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El exorcismo de Sofía. Me llamo Luis Martínez, soy empleado de hospital y vivo en Monterrey. Nunca creí en posesiones demoníacas, ni en exorcismos, ni en nada que se saliera de la lógica pura y dura de la ciencia. Hasta que le pasó a mi hermana, Sofía. Eran pasadas las 12 de la noche. Había terminado mi turno en el hospital, un turno particularmente agotador lleno de urgencias y caras largas. La lluvia había amainado, dejando tras de sí un asfalto brillante bajo la luz mortecina de las farolas de la carretera. Decidí tomar la vía corta, la que atraviesa el antiguo camino a Santiago, una ruta solitaria que evito siempre que puedo. Pero esa noche, el cansancio era un incentivo más fuerte que la precaución. Iba escuchando un podcast de True Crime, tratando de desconectar del estrés del día. La voz del narrador me mantenía medio despierto, flotando en un limbo entre la vigilia y el sueño. De pronto, las luces de mi coche iluminaron algo al final de la carretera. Al principio, pensé que era un animal. Pero a medida que me acercaba, la figura se fue definiendo. Era una persona. Una mujer, parada en medio de la nada, con la cabeza gacha. Frené bruscamente. ¿Qué hacía alguien ahí, a esas horas? Me invadió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Bajé la ventanilla. ¿Señora? ¿Está bien?, pregunté, tratando de mantener la calma. La mujer no respondió. Seguía con la cabeza gacha, inmóvil. Parecía una estatua. ¿Necesita ayuda? ¿Se le averió el coche? Nada. Silencio absoluto. Solo el zumbido del motor de mi coche y el lejano aullido de un perro. Decidí bajarme. No podía dejarla ahí, a la deriva. Apagué el coche y encendí la linterna de mi teléfono. La luz reveló un rostro pálido, demacrado. La mujer vestía una bata blanca, sucia y desgarrada. La reconocí al instante. Era Sofía. Sofía. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no eran los de mi hermana. Había una oscuridad, una frialdad que me heló la sangre. Una mirada vacía, sin alma. Luis, susurró con una voz ronca, gutural, que no era la suya. Una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Sofía, soy yo, Luis. ¿Qué te pasa? Ella sonrió. Una sonrisa grotesca, deformada. No soy Sofía. Retrocedí instintivamente. El miedo me atenazaba el estómago. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a mi hermana? La sonrisa se ensanchó. Soy quien siempre ha estado aquí, esperando el momento oportuno. Empezó a acercarse a mí.
Sus movimientos eran antinaturales, como si sus articulaciones se hubieran desencajado. Caminaba como una marioneta, controlada por hilos invisibles. «Aléjate», dije, con la voz temblorosa. Ella no hizo caso. Siguió avanzando, con la mirada fija en mí. «Ven, Luis. Únete a nosotros». «No», grité. «Déjala en paz». De repente, Sofía se detuvo. Su cuerpo se convulsionó violentamente. Su rostro se retorció en una mueca de dolor. «No. Déjame», gritó con su propia voz, una voz llena de angustia y desesperación. Luego, volvió la voz gutural. «Cállate, estúpida. No arruines nuestros planes». La lucha entre las dos voces era desgarradora. Era como si dos entidades estuvieran librando una batalla encarnizada dentro del cuerpo de mi hermana. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? No tenía ni idea de cómo enfrentarme a algo así. Nunca había creído en estas cosas. Pero ahora, la realidad me golpeaba con una fuerza brutal. Recordé algo que me había contado mi abuela. Ella era muy religiosa y siempre me hablaba de la importancia de la fe y del poder de la oración. En ese momento, era lo único que se me ocurría. Cerré los ojos y empecé a rezar. Recé con todas mis fuerzas, con toda la fe que pude reunir en ese momento de desesperación. Recé por mi hermana, para que se liberara de esa posesión. Recé por mí, para que tuviera la fuerza de enfrentarme a lo que fuera que estuviera sucediendo. Abrí los ojos. Sofía seguía convulsionando, pero la lucha entre las voces parecía haberse intensificado. La voz gutural gritaba improperios, mientras que la voz de mi hermana suplicaba ayuda. «Luis. Ayúdame. Por favor». Sentí una oleada de adrenalina. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Me acerqué a ella y la agarré de las manos. Estaban frías, como hielo. «Sofía, soy yo, Luis. Estoy aquí contigo. No te voy a dejar sola». Ella me miró a los ojos. Por un instante, vi un destello de su antigua personalidad. «Luis», susurró con dificultad. «Aguanta, Sofía. Aguanta». Empecé a rezar en voz alta. No sabía qué palabras decir, así que simplemente repetía las oraciones que recordaba de mi infancia. El Padre Nuestro, el Ave María. Cualquier cosa que pudiera servir de ayuda. A medida que rezaba, sentía una energía extraña que fluía a través de mí. Era como si una fuerza invisible me estuviera llenando de poder. De repente, Sofía gritó. Un grito desgarrador que resonó en la noche. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, como si estuviera siendo crucificada. «No. No me iré», gritó la voz gutural. «Ella es mía». «No», grité yo. «Ella no es tuya. Ella es mi hermana». Sentí una rabia inmensa. Una furia justificada contra esa entidad que estaba atormentando a mi familia. Seguí rezando, con más fuerza que antes. Sentía que estaba librando una batalla personal contra el mismísimo infierno. Poco a poco, las convulsiones de Sofía fueron disminuyendo. La lucha entre las voces se fue apagando. Finalmente, el silencio volvió a reinar en la noche. Sofía yacía inconsciente en mis brazos. La abracé con fuerza, aliviado de que la pesadilla hubiera terminado, o eso creía yo. La llevé al coche y la recosté en el asiento trasero. Estaba pálida y sudada, pero parecía estar respirando con normalidad.
Conduje lo más rápido que pude de vuelta a Monterrey. Necesitaba llevarla al hospital. Necesitaba que la examinaran. Necesitaba saber qué demonios le había pasado. Durante el trayecto, Sofía permaneció inconsciente. Yo no dejaba de mirarla por el retrovisor, temiendo que volviera a ocurrir algo. Llegamos al hospital y la ingresaron de inmediato. Le hicieron todo tipo de pruebas, pero no encontraron nada anormal. Su cuerpo estaba sano. No había signos de ninguna enfermedad física o mental. Los médicos estaban desconcertados. No sabían explicar lo que le había pasado. Yo tampoco lo sabía. Pero tenía una teoría. Una teoría aterradora que no me atrevía a compartir con nadie. Sofía despertó al día siguiente. Estaba confusa y desorientada. No recordaba nada de lo que había sucedido en la carretera. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. Estás en el hospital, le dije. ¿Tuviste un accidente? ¿Un accidente? No recuerdo nada. Le conté lo que había pasado, omitiendo la parte de la posesión demoníaca. Le dije que la había encontrado desorientada en la carretera y que la había traído al hospital. Ella me miró con incredulidad. No me lo puedo creer. ¿Qué hacía yo ahí? No lo sé, Sofía. Pero lo importante es que estás bien. Ella asintió. Pero podía ver en sus ojos que algo no estaba bien. Que algo la perturbaba. Los días siguientes fueron extraños. Sofía parecía estar bien físicamente, pero su comportamiento había cambiado. Estaba más callada, más introspectiva. A veces, la pillaba mirándome fijamente, con una expresión que no reconocía. Una noche, mientras cenábamos juntos, me preguntó: «Luis, ¿de verdad no me estás ocultando nada?» ¿Ocultarte qué?, respondí, tratando de sonar lo más natural posible. No sé. Algo sobre lo que pasó en la carretera. Te lo he contado todo, Sofía. No hay nada más que saber. Ella me miró fijamente durante un largo rato. Luego, suspiró. Está bien, dijo. Te creo. Pero yo sabía que no me creía. Y yo tampoco me creía a mí mismo. La tensión entre nosotros fue creciendo día tras día. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle la verdad. Pero tenía miedo. Miedo de su reacción. Miedo de que volviera a ocurrir algo. Una noche, me desperté sobresaltado. Tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Me levanté de la cama y miré alrededor. La casa estaba en silencio. Todo parecía estar en orden. Pero la sensación persistía. Fui al salón. Sofía estaba sentada en el sofá, mirando al vacío. ¿Qué haces despierta a estas horas?, le pregunté. Ella no respondió. Seguía mirando al vacío, con la mirada perdida. Me acerqué a ella y la toqué en el hombro. Sofía, ¿estás bien? Ella se giró lentamente hacia mí. Sus ojos volvían a ser los de aquella noche en la carretera. Hola, Luis, dijo con la voz gutural. El terror me invadió de nuevo. ¿Qué? ¿Qué quieres? He vuelto a por lo que es mío. Ella no es tuya. Sí que lo es. Siempre lo ha sido. Sofía se levantó del sofá y empezó a acercarse a mí. No te acerques, dije, retrocediendo. Ella sonrió. No puedes escapar de mí, Luis. Estoy dentro de ella. Y siempre lo estaré.
La situación se repitió. La lucha, las convulsiones, las oraciones. Pero esta vez, la entidad parecía ser más fuerte. Parecía estar más arraigada en el cuerpo de mi hermana. Pasé horas rezando, luchando contra esa fuerza maligna. Pero no parecía haber ninguna esperanza. Sofía estaba cada vez más débil. La entidad la estaba consumiendo por dentro. Finalmente, desesperado, decidí llamar a un sacerdote. Un amigo mío me había hablado de un cura que tenía experiencia en casos de posesión demoníaca. El sacerdote llegó al día siguiente. Era un hombre mayor, con una mirada serena y una fe inquebrantable. He oído hablar de su caso, me dijo. Estoy aquí para ayudar. Preparamos la casa para el exorcismo. El sacerdote roció agua bendita por todas partes y rezó oraciones en latín. Luego, empezamos el ritual. El sacerdote se acercó a Sofía y le habló con voz firme. En nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que abandones este cuerpo. La reacción de Sofía fue inmediata. Gritó, se retorció y escupió improperios. La entidad se resistía a ser expulsada. El exorcismo duró horas. Fue una batalla agotadora, tanto física como mentalmente. El sacerdote rezaba sin cesar, mientras que yo sujetaba a mi hermana para que no se hiciera daño. Finalmente, después de mucho sufrimiento, la entidad pareció ceder. Sofía dejó de gritar y se desplomó en mis brazos, inconsciente. El sacerdote suspiró, aliviado. Creo que ha terminado, dijo. Pero debemos permanecer vigilantes. Esta clase de cosas pueden volver a ocurrir. Sofía se recuperó lentamente. Poco a poco, fue recuperando su antigua personalidad. Parecía haber olvidado todo lo que había pasado. Pero yo no lo olvidaría jamás. La experiencia me había cambiado para siempre. Había visto el mal con mis propios ojos. Había comprobado que hay fuerzas oscuras que escapan a nuestra comprensión. Y aunque Sofía parecía estar bien, yo no podía evitar sentir que algo había cambiado. Que una parte de ella se había perdido para siempre. A partir de entonces, viví con el miedo constante de que la entidad volviera a aparecer. De que la sombra al final del asfalto volviera a reclamar a mi hermana. Y aunque intentaba convencerme de que todo había sido una pesadilla, en el fondo sabía que la pesadilla solo había comenzado. La batalla contra el mal no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Ahora, la batalla se libraba en mi interior. En mi mente. En mi alma. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a enfrentarme a la sombra. A la sombra al final del asfalto.